Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Letra Pequeña de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre la profecía de las 70 semanas. Voy a tratar de explicarla de una manera sencilla y fácil para que todos podamos entenderla. Vamos a comenzar con los periodos. Una semana representa 7 años y un año es por cada día. 70 semanas por 7 años son 490 años. Ese es el tiempo de la duración de la profecía. Vamos a leer Daniel 9, del 1 al 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en los 70 años. En años anteriores, el rey Nabucodonosor se había apoderado de Jerusalén y había incendiado el templo y había incendiado sus casas. Y había agarrado un remanente de Israel y se lo había llevado para Babilonia en cautiverio. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 25:9. Ahí podemos encontrar el versículo donde Nabucodonosor incendia el templo y incendia la ciudad. Entonces Daniel leía el libro de Jeremías y encontró esta palabra que Yahweh le dio a Jeremías, que el pueblo iba a durar 70 años en cautiverio, pero es que le daría una palabra poderosa, palabra buena, para que ellos regresaran otra vez a Jerusalén. Eso lo podemos encontrar en Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Entonces Daniel empezó a clamar al ver que esta profecía se estaba por cumplir. Daniel empezó a clamar, Daniel empezó a orar y a pedir perdón a Yahweh por la iniquidad de él y la iniquidad de su pueblo. Y Yahweh le mandó un varón llamado Gabriel para que le explicara la profecía a Daniel. Entonces este varón Gabriel le explicó a Daniel y le dijo esto: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El propósito de la profecía es traer perdón, quitar la iniquidad, quitar el pecado, sellar la visión por medio de Yahshua HaMashiach, o sea, traer santidad, perdón y justicia, y sellar esta palabra y sellar la visión por medio de el Yahshua HaMashiach, que es el santo de los santos. ¿Cuándo comienza esta profecía? Vamos a seguir leyendo. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, al decir edificar Jerusalén, está edificando totalmente hasta el templo también. Y esta salida de la orden se dio en el tiempo del rey Ciro, en el año 457 AC, o sea, antes de nuestra era común. Ciro el Grande, eso lo podemos encontrar en Esdras 6:3 y Esdras 6:14. Hubieron 3 reyes que participaron en esta reconstrucción del templo, que fue Artajerjes, Ciro y Darío, y eso era en los tiempos de Nehemías y Esdras. Ahora, dice, pasarán 7 semanas. En 7 semanas, o sea 49 años, se reconstruirá el templo. Esto es el tiempo de la reconstrucción. Terminó en el año 408 antes de nuestra era común, o sea, antes del Mesías. Y después se volverá a renovar el templo, se volverá a reconstruir, y en 62 semanas, o sea 434 años, se volverá a reconstruir en el año 26 de nuestra era común, del tiempo del Mesías, por el rey Herodes. Eso fue al final de las 62 semanas.
Y queda una semana, y en esta semana se le quitará la vida al Mesías. Eso fue lo que ocurrió. Vamos a ver en este cuadro que tengo aquí. Tengo 457 AC, la época que se dio la orden. 7 semanas pasaron, o sea, los 49 años de la reconstrucción del templo. Eso terminó en el año 408 AC, antes de nuestra era común. Los 3 reyes que participaron fueron Ciro, Artajerjes y Darío, época de Nehemías y de Esdras. 62 semanas después se volverá a reconstruir el templo. Esos son 434 años que terminan en el año 26 de nuestra era común. El rey Herodes comenzó a reconstruir el templo, a renovarlo y en la plaza el año 19 y terminó en el año 26. Y quedaba una semana, o sea 7 años, que llega al año 33. Al final de la semana, en el año 33, termina la profecía. ¿Han pasado cuántos? 490 años pasaron en el año 33. Termina, que es en la muerte del Mesías, donde la palabra dice que hará pacto con muchos y cesarán los sacrificios y las ofrendas. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificios y las ofrendas. Ahora, en esta profecía hay unos párrafos o unos versículos, la parte B del versículo 26, en donde habla de un príncipe. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo, y su fin será inundación, hasta el fin de la guerra durará la devastación. Esta profecía se realizó no en este periodo de las 70 semanas, sino se realizó 40 años después, en el año 70, cuando el general Tito destruyó el templo de Jerusalén y destruyó la ciudad. Y hubo una devastación terrible en ese año. Ahora, en fin, ¿de qué se trata la profecía? La profecía se trata es del templo y la muerte de Yeshua, de la reconstrucción del segundo templo, de su renovación y de la muerte del Mesías. Ahora, esta profecía en Mateo 24, Yeshua se lo recuerda al pueblo, se lo recuerda a los apóstoles. Los apóstoles le preguntaron, Adón, dinos, mira qué hermoso, cuando salían del templo le dijo, mira qué hermoso está el templo, qué hermosos son sus piedras. Entonces Yeshua le dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de este templo. Eso está en Mateo 24, vamos a leerlo. Mateo 24. Digo, cuando Yeshua salió del templo y se iba acercando se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo iba a ser derribado. Eso lo dijo Daniel y eso se lo recordó él a ellos. Entonces, ¿quién dijo primero esta profecía? El libro de Daniel. Y Yeshua lo recordó a los profetas. Y el templo de verdad fue destruido en el año 70. Ahora, la profecía en sí se enfoca en el templo y en el Mashiach. ¿Por qué se enfoca tanto en el templo? Porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, amaba el templo.
Su vida giraba en torno al templo. Si hacían fiestas, iban al templo. Si hacían sacrificios, era en el templo. Si iban a comer, era en el templo. Todo giraba, su vida giraban alrededor del templo. Yahweh les dijo: ustedes de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Por eso yo ya no quiero más sacrificios. Por eso Yahweh preparó a su hijo Yeshua HaMashiach para que fuera el sacrificio perfecto. Juan, cuando lo vio, dijo: Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. El Cordero que fue sacrificado en el Pesaj para quitar el pecado del mundo. Entonces, amigo judío, no se preocupe más por la construcción del tercer templo, porque el tercer templo ya fue levantado. Se lo voy a explicar. Cuando el Mesías entró al templo, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote con cuerdas los echó afuera del templo, y a todas las ovejas de los bueyes los esparció, y a las monedas de los cambistas las volcó de las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Yeshua y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantas. ¿Y tú en 3 días lo levantas? ¿De qué hablaban los judíos? Los judíos hablaban de cuando Esdras, de cuando Ciro, de cuando Artajerjes y Nehemías trabajaban en la reconstrucción del templo, que duró 49 años. 49 años reconstruyendo el templo. Desde que se dio la orden, duró 49 años. Supongamos que físicamente hayan construido el templo en 46 años, como dice ellos, ¿está bien? Entonces, de esto hablaba él, y él hablaba que ese templo sería destruido, y en ese momento que él murió, se rompió el velo para decir Yahweh: ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más sacrificios. Y al tercer día, el templo, el cuerpo, el Mesías resucitó. Amigo judío, ya no se preocupe más por el tercer templo, porque no va a haber un templo físico reconstruido, un tercer templo físico reconstruido, porque el tercer templo ya fue levantado, y el tercer templo es espiritual, porque el Mashiach, Yeshua HaMashiach, es el tercer templo. Ya no habrá más templo físico, no habrá tercer templo. El tercer templo es espiritual. El Mashiach es el tercer templo. En el libro de Gálatas dice: por cuanto Yahweh los ha hecho hijos a vosotros, Él le dio el espíritu de su Hijo para que vosotros claméis: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Todo aquel que tiene el espíritu del Mesías tiene el tercer templo en su corazón. El cuerpo es el tercer templo. Nuestro cuerpo es el tercer templo. Todo aquel que tenga al espíritu del Mesías tiene el tercer templo, porque el tercer templo es Yeshua HaMashiach, que al tercer día levantó ese templo, resucitó al tercer día. Amigo predicador, amigo pastor evangélico cristiano o amigos cristianos,
no pidan más diezmos ni ofrendas, porque eso es ilegal y no va de acuerdo a la palabra. Yahshua lo que quitó fue la ley levítica, la ley por obras, la ley rabínica, la ley de los sacrificios y de las ofrendas. Todo lo que hacía el judío se basaba en obras como en matar corderos, en festejar. Todo era comida, todo era alimento, todo diezmo, ofrendas, nunca fue dinero. Lo que fue alimento. Alimento de ovejas, de cabritos, de semillas, de aceites, de panes sin levadura. Todo eso era las ofrendas, nunca fue dinero. Y todo lo que eran sacrificios y ofrendas. Eso eran los diezmos, eso eran las ofrendas. Ahí había ofrenda del pecado, había ofrenda por el pecado, había ofrenda anual, que eran los diezmos, pero todo era alimento. Y eso cesó cuando murió Yahshua, eso cesó. El velo se rasgó, dijo, ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más ofrendas, ya no quiero más diezmos. Si ustedes están cobrando eso, eso no está bien, porque eso fue lo que quitó Yahshua, mas no quitó la ley divina, fue lo que no quitó. La Torá él no quitó, él quitó fue la ley sacerdotal. Recuerde lo que dice la palabra, él dice: por cuanto mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque han abandonado mi ley, yo los desecharé, y a sus hijos del sacerdocio, y a sus hijos también. Eso está en Oseas. Vamos a leerlo más bien para no